Buenos días a la Iglesia Restaurando el Tabernáculo. El Señor bendiga a cada miembro de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Vamos a la Sagrada Escritura, vamos al libro de Romanos, a la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 1, los primeros 7 versículos. Romanos 1, los primeros 7 versículos. Voy a leer este pasaje invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta hora por permitirnos pregonar tu palabra. Vamos al punto número 1. En el versículo número 1, exactamente versículo número 1 de Romanos, empieza diciendo Pablo. Y la historia bíblica nos enseña que este hombre tenía un nombre por el cual se le denominaba y por el cual se le llegó a conocer como el perseguidor de la iglesia, Saulo. Pablo, el nombre que habitualmente usa en lugar de Saulo, el perseguidor. Vamos a ir a Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ahí aparece la aclaración bíblica, escritural, del nombre de Pablo y del nombre de Saulo, dos nombres con el cual conocemos a un personaje inscrito, metido en la historia bíblica. Al parecer, el nombre Pablo, que es romano, significa poco, pequeño o insignificante. Su nombre en hebreo era Saulo, que al parecer significa aquel que ha sido pedido por Dios. En el griego bíblico, Saulos es una helenización del hebreo Saúl, con el cual conocemos al primer rey sobre el pequeño estado de Israel. Por el nombre de Saulo se le conocía hasta su encuentro con Jesús, como lo podemos leer en Hechos 13:9. Después de este encuentro se le conoció siempre como Pablo. Se referían a él como Pablo. Era frecuente entre los judíos, entre los israelitas, de la diáspora, de la dispersión de las tribus, el tener dos nombres, uno hebreo y otro romano. Veamos el trasfondo de este hombre. Era de la tribu de Benjamín, era benjaminita. Filipenses 3:5. Era hijo de fariseo, como lo registra Hechos 23:6. Heredó de su padre la ciudadanía romana que muchos anhelaban siendo judíos. Hechos 22:28. No la compró, la heredó. Era nativo de Tarso, nacido y criado en Tarso. Hechos 21:39. Fue educado a los pies de un maestro fariseo llamado Gamaliel, del cual la Biblia habla. Eso aparece en Hechos 22:3 y también en Hechos 26, versículos 4 y 5. Era fabricante de carpas. Hechos 18:3. La práctica de hacer carpas, carpas, el apóstol Pablo no lo olvidó. Él siempre lo tuvo en cuenta. Es decir,
para que nadie robase de él esta su gloria, como él lo dice, esta su corona, pudiendo vivir del apostolado. El que viva del altar, coma del altar. Él no ignoraba los privilegios de ser apóstol. Sin embargo, él prefirió, cada vez que el tiempo se lo permitía, en las horas de la noche, trabajar en la hechura, en la fabricación de carpas. También estuvo presente en la muerte de Esteban, en la lapidación o apedreamiento del mártir Esteban. Este es el trasfondo, rápidamente hablando, de este que escribió la epístola a los romanos. ¿Y qué de su conversión? Vamos hacia adelante, vamos hacia su conversión. El primer encuentro que él tiene con la gloria de Jehová definitivamente fue camino a Damasco. Él fue a Damasco a perseguir cristianos, a aprender, a apresar, a hacer daño a los cristianos que se encontraban allí. Y para esta labor había conseguido cartas de los sumos sacerdotes e iba maldiciendo, profesando y respirando amenazas contra el evangelio de Jesucristo. Allí, como lo registra Hechos 9, todo el capítulo 9 lo puede releer en su casa y encontrará la historia de la conversión del apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. Vamos a leer Hechos 9:15, a ver qué nos dice. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Dios. Entonces, Hechos 9:15 nos registra el llamamiento para llevar el nombre de Cristo en presencia de gentiles, de reyes y de Israel en general. En el versículo siguiente, en el 16, se registra el sufrimiento, el padecimiento por causa de Cristo. Este que antes perseguía a la iglesia, ahora es llamado por el Señor. El llamamiento fue genuina y legítimamente de parte de Dios. El encargo, la comisión fue de parte de Dios, y el sufrimiento a cuestas que habría de sobrevenir al apóstol Pablo. En todo caso, él llevó a cabo la labor de la cual somos testigos al leer la Sagrada Escritura, por lo que escribió, por lo que de él se dice en la Sagrada Escritura, y es ahí en donde vemos un testimonio, el de Jesucristo, no el de Pablo, el de Jesucristo en la vida de Pablo. Alabado sea el Señor. Aquí se presenta en Romanos 1:1, se presenta solo, sin otros colaboradores con él. Y como apóstol escribe doctrina, para lo cual cuenta con la autoridad dada por Cristo. Vamos a leer un pasaje en el cual otro apóstol habla de él. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Aquí dice la palabra: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro hablando en Segunda de Pedro acerca de su consiervo Pablo. Vamos al punto número 2 de este corto mensaje. De vuelta al versículo número 1. En el versículo número 1 aparece el término siervo. En griego bíblico es doulos, que literalmente significa el esclavo. Doulos, el esclavo, el encadenado. Aquí él hace honor a
el encuentro que tuvo con Jesucristo, el Señor le dice a él para qué lo llama y le anuncia a él que habría de sufrir por el nombre de Jesucristo. Él era el doulos, él era el esclavo rendido a los pies del Señor y también al servicio del Señor, porque no solamente fue llamado a ser salvo, sino a servirle. Y estaba siempre dispuesto a averiguar lo que su Señor demandaba de él, lo que le pedía. Gracias te damos, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. El término doulos, hay varios términos en griego, en ese idioma en el cual se escribe el Nuevo Testamento, griego koiné. En ese idioma aparecen varios términos para esclavo. Sin embargo, bueno, vamos a quedarnos solamente con doulos, que aparece literalmente en Romanos 1:1. El término doulos, definitivamente usado en Romanos 1:1, expresa dependencia y sumisión. Así que podría perfectamente entenderse y traducirse el sustantivo doulos como el encadenado. Pues bien, doulos implica que tengamos nosotros, estudiantes de la palabra, que hacer un pequeño estudio, echar un poquito hacia atrás y entender en la realidad de los griegos, de la cual sale el término doulos, idioma en el cual se escribe el Nuevo Testamento, esa lección que debemos aprender entre seres humanos. Primero, recuérdese que en medio de la civilización helena o helénica o griega, la costumbre de la esclavitud era uno de los cimientos de esa civilización. Uno de los cimientos, una de las prácticas sociales abiertas y permitidas era la esclavitud. Ellos tenían año tras año, vez tras vez, feria de esclavos. A veces se compraban esclavos, a veces se compraban esclavas, a veces se compraban jóvenes, a veces se compraban niños, a veces se compraban solamente los mayores. A veces también se compraban toda la familia para el propósito del señor, del que compraba, del dueño. En ese contexto, definitivamente el doulos, el esclavo, el encadenado, no tenía ningún derecho en la casa de quien le compró, en la casa de su señor. No tenía ningún derecho. No poseía derecho alguno porque era propiedad de ese señor, el que le compró, el que la adquirió. Sin embargo, en la casa del señor, ese esclavo tenía la prerrogativa de ser guardado, de ser cuidado, y hay de quien se metiera con ese esclavo que era propiedad de este señor. Tenía también la prerrogativa del alimento, y a veces, por circunstancias muy especiales, ciertos esclavos eran nombrados como tutores o como mayordomos o como regentes de ciertos asuntos del Señor, negocios del Señor o la educación, la instrucción a los hijos del Señor. De esta realidad se vale la Sagrada Escritura, de esta realidad se vale Pablo, y él escoge el término doulos para llamarnos la atención a nosotros sobre esta realidad. Así como en esa antigüedad helena o griega, el doulos estaba sometido a su señor, dependía de su señor, no podía ejercer su propia voluntad. Por extensión y en paralelo, el apóstol Pablo nos llama la atención a nosotros acerca de esta sentida realidad. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos en calidad de doulos. A ver, aquí hago un alto. Nosotros, o el ser humano en general, o es del Señor o es de Satanás. O somos de la luz o somos de las tinieblas. O somos del Señor o estamos contra el Señor. Pues bien, sea de una u otra manera, todo ser humano tiene un Señor a quien le sirva. En el plano espiritual, o le servimos a las tinieblas o le servimos al Señor. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, se produjo una liberación terrible y nuestros sentidos espirituales fueron iluminados y empezamos a entender
con el poder del Espíritu Santo cosas absolutamente no entendidas por nosotros antes de Cristo Jesús. Así que pasamos de las manos de un señor déspota que quería llevar nuestra alma al infierno a las manos de un Señor amoroso, bendito, que ha traído liberación, libertad a nuestra vida para que le sirvamos amorosamente. En todo caso, la relación entre Dios y el cristiano es la relación de un doulos con respecto a un Señor. Y así como en la antigüedad había sumisión y dependencia del doulos para con su Señor, ¿qué crees tú? ¿Que acaso tampoco la hay ahora? ¿No la hay ahora en nuestra relación con nuestro Señor? Y aquí también quiero decirles algo a la iglesia, que en nuestra relación con el Señor nosotros debemos tener mucho cuidado de no ofender y de no estar poco a poco fuera de los caminos del Señor en ciertas actitudes o con ciertas actitudes, posturas, pensamientos y dichos. Nos gusta decir Cristo es mi sanador. Hermano, cuando yo estoy enfermo, yo clamo al Señor. No voy a ningún médico y clamo al Señor y Él me sana. Gloria a Dios que el Señor de ti tiene misericordia y te sana sin acudir al médico. Y tienes a tu Señor como tu sanador. Que cuando tienes una necesidad económica, material, clamas al Señor y el Señor abre el buen tesoro de Jehová y hay sobre ti bendición. Y llegan heraldos, mensajeros a tu vida para darte lo que se necesita para la satisfacción de una necesidad material. Y tienes al Señor tuyo, a Jesucristo, como tu proveedor, como tu proveedor. Cuando alguien se levanta contra ti y hay ataques contra ti y los tuyos, acudes al Señor y clamas por liberación. Y viene el Señor y golpea la mejilla de tus enemigos y los esparce como el tamo expuesto al viento voraz y te da liberación y Él pelea tus batallas. He aquí que tú tienes al Señor Jesucristo como el que pelea tus batallas. La pregunta que el Señor quiere que hagamos en esta hora es, ¿y también tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor? Porque decir Señor es decirle, tú eres el dueño de nuestra vida. Tú compraste nuestra vida te pertenece a ti y por ende tú con ella puedes hacer lo que quieras, aunque no lo entendamos, aun cuando duela. He aquí que en la iglesia de Jesucristo hay muchos que tienen al Señor como el que suple, el que liberta, el que pelea sus batallas, el que sana, pero no lo tienen como su Señor. Y ese aspecto del evangelio de dependencia del Señor y sumisión al Señor falta en muchas vidas, falta en muchas decisiones, falta en muchas actitudes, decisiones, posturas y también en muchas decisiones. Así que es feliz la escogencia que Pablo hace, es acertada la escogencia que Pablo hace del sustantivo doulos, para recordarnos la antigua esclavitud en medio de la civilización, en medio de la civilización helena, en medio de la civilización griega, y nos recuerda a nosotros que hoy le pertenecemos al Señor. Si tú tienes al Señor como, el Señor es bueno, Él provee, qué gloria, qué bendición que el Señor te provea, qué bendición que el Señor te sustente, qué bendición que el Señor te dé vida, qué bendición que el Señor te liberte de enfermedades y demás. Pero es mucho mejor tener al Señor como eso, como nuestro Señor. Dependiendo de Él y sumisos a Él. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Y parece tonto el uso del término doulos, servidor o siervo, que es sinónimo de sirviente, aunque a veces a usted no le gusta que yo diga sirviente. Sirviente es un participio presente que significa aquel que sirve, el que sirve, sinónimo de siervo, sinónimo de esclavo, porque le pertenecemos al Señor. Entonces, doulos, siervo, esclavo. De ahí hay otro término que es douleia y significa servicio al Señor. El servicio al Señor es una demanda de Él de nosotros. Primero, gloriosa liberación que el Señor llevó a cabo en nosotros. Nos libertó, nos llamó y nos libertó con el poder de la sangre del Cordero, con el poder de la sangre de Cristo, con el poder de la sangre del nuevo pacto. Nos ha hecho libre, nos ha hecho nacer de nuevo y su Espíritu Santo en nosotros viene reproduciendo la vida de Cristo en la medida
en que nosotros se lo permitamos. Alabados al Señor. Así que primero libres y luego el servicio al Señor. Nosotros estamos siempre el ser humano siempre está en douleia, en servicio, en dependencia, en sumisión, o de Satanás o de Jesucristo el Señor, o de las tinieblas o de la luz admirable de Cristo, pero siempre estamos en douleia. El hombre, el ser humano, siempre está en douleia, ya que hemos llegado a los pies de Cristo, que sigamos dependientes y sumisos del Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. A veces hay algunos hermanos que oran, ayunan, vigilan para que el Señor le haga algo y quieren torcer la mano del Señor. Quieren coger por la solapa al Señor y obligarlo a que haga o que les rinda pleitesía en el caprichito que tienen. Y si el Señor provee en su voluntad y en el poder de su fuerza, en su tiempo, en sus condiciones, porque Él es el que coloca las condiciones, ni tú ni yo, alabados, o sea, somos unos simples doulos, ni más ni menos. Doulos es lo que somos, siervos, esclavos, alabados al Señor. Vamos al punto número 3. Otra vez el versículo 1. Pablo dice, llamado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado. Kletos es el término en griego bíblico. El apóstol fue llamado por Dios, fue designado por Dios mismo conforme a la soberanía divina. Este llamamiento está escrituralmente vinculado al apostolado. Vamos a leer varias citas. Vamos a Gálatas 1:1 a ver qué nos enseña el Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Un llamamiento legítimo. Primero de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Segundo de Timoteo 1:9 dice, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Alabado sea Jesucristo el Señor. Ahora bien, el apóstol, la palabra apóstolos, el enviado, apóstol. Vivimos una época en la cual, unos días peligrosos, postreros, apóstatas, en los cuales muchos se han autoproclamado apóstoles y otros en ciertos convites han promovido a la categoría de apóstol a otros tantos sin que el Señor haya intervenido. Entonces, bíblicamente hablando, o según la Sagrada Escritura, veamos entonces qué es un apóstol. Pablo era apóstol. ¿Por qué Pablo era apóstol? ¿Por qué era apóstolos? ¿Por qué? Vamos a la Sagrada Escritura. Vamos a seguir al blanco entonces. Vamos a dar varias razones por las cuales el Señor nombra y llama a Pablo apóstol. Primera razón para el apostolado de Pablo. Pablo era apóstol porque, primero, fue testigo de la resurrección de Cristo, al igual que del ministerio de Jesucristo. Las citas que yo te puedo dar como referencia son Hechos 1, el versículo 21 y 22. Hechos, todo el capítulo 9 del libro de los Hechos. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. Ahí puedes leer, alabado sea el Señor, que Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo. Pablo era apóstol porque, número 2, fue fundador de iglesias, el sello del apostolado. ¿Qué citas te puedo dar? Primera de Corintios 9:2. Pablo engendró a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios 4:15.
¿Por qué Pablo era apóstol? Tercero, porque fue revestido de poder sobrenatural en forma eminente o en forma sobresaliente. Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Y también 1 de Corintios 2:4. ¿Por qué Pablo era apóstol? Número 4, porque la doctrina bíblica le fue revelada. Tuvo revelación doctrinal desde lo alto. ¿Dónde encuentro esta información? La puedo encontrar perfectamente en Judas 17, Gálatas 1 del 7 al 8, Hechos 1:2, Hechos capítulo 15, donde aparece el tema de el concilio de Jerusalén. Hechos 15, versículos del 1 al 2 y también Hechos 15, versículo 25. Primera de Corintios 14:37. En Primera de Corintios 14:37 aparece la confirmación apostólica por parte de los profetas. Los profetas confirmaban el llamamiento al apostolado. ¿Por qué Pablo era apóstol? Sexto, porque sufrió por la causa de Cristo. ¿Qué citas te puedo dar yo? Segunda de Corintios 11:23 y también Hechos 9, versículos 15-16. Te lo voy a resumir. Déjame ser reiterativo. ¿Por qué Pablo era apóstol? Porque fue testigo de la resurrección de Cristo, porque fue fundador de iglesia, porque fue revestido de poder sobrenatural de manera eminente, porque tenía autoridad, como lo leemos en Hechos 15, porque la doctrina de lo alto le fue revelada y porque sufrió por la causa de Cristo. Estas condiciones escriturales o bíblicas hacen de Pablo un legítimo apóstol. Y compare usted lo que la Biblia dice con lo que los hombres alrededor nuestro que tienen remoquetes de cristianos y evangélicos dicen acerca del apostolado. Ahora ya nadie quiere llamarse de ninguna manera sino apóstol, como si fueran mejores que los demás, como si Cristo mismo los hubiese elevado a semejante honor o categoría. Vamos al punto número 4 de nuestra predicación. Gracias, Padre. Aleluya. De vuelta al versículo 1. En el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado. Aforismenos es el término que aparece como el participio pasado. Aforismenos o participio pasivo, como quiera decirlo. Aforismenos, el verbo es aforizo. Aforizo significa literalmente separar mediante la colocación de un cerco, es decir, apartar a alguien y rodearlo para un propósito. Apartado, aforismenos. Fue separado Pablo para un propósito por la soberanía de Dios. Ahora usted me está oyendo, me está escuchando hablar de Pablo y su llamamiento. ¿Y qué de tu llamamiento? ¿Y qué de nuestro llamamiento? Alabados al Señor. Pues bien, vamos a Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bendito y alabado sea el Dios todopoderoso, separado con un propósito. Fue instrumento escogido por Dios para difundir el evangelio de Jesucristo. Vamos a Hechos, la cita que aparece ahí, Hechos capítulo 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Se le encomendó por la iglesia en el nombre de Jesucristo para este ministerio. Alabado sea el Señor. Vamos a Romanos 6:13, porque Romanos 6:13 habla a tu vida y habla a mi vida. Romanos 6:13 dice:
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hago un alto en el camino y por un momento aparto al apóstol Pablo, su vida, su llamamiento, y quiero hablarte a ti, de ti y de mí. Alabados al Señor. Pues bien, mis hermanos, ¿a qué te llamó el Señor? ¿O es poca cosa que el Dios del cielo, el mismo que llamó a Pablo y lo apartó para la obra del ministerio, te haya llamado a ti? ¿Es poca cosa que el Señor haya puesto tu mirada sobre ti? ¿Es poca cosa que el Señor haya apartado tu vida, haya puesto un cerco de fuego alrededor tuyo para que le sirvas? ¿Es poca cosa que el Señor nos haya llamado como iglesia, ministerio Restaurando el Tabernáculo, para llevar a cabo una labor en la cual habremos de predicar y tenemos que predicar y anunciar a Cristo, que Cristo viene pronto y que la iglesia debe santificarse y purificarse más? Es poca cosa que el Señor nos haya llamado y nos haya hecho pasar por fuego, por prueba, aflicción, campañas de descrédito, mentira, amenazas de muerte. ¿Por qué nos ha hecho pasar a nosotros como iglesia por semejantes cosas, tribulaciones? Porque el Señor necesita que estemos muertos a nosotros mismos y viviendo para Él, que nunca se nos olvide que el propósito de Cristo al llamarnos fue apartarnos para la obra del ministerio. Al llamarnos, Él siempre ha tenido en cuenta, ha tenido presente el hecho de que te ha llamado y me ha llamado para que le sirvamos en lo que el Señor nos ha colocado. Alabamos al Señor. Y aquí no podemos ser menos que ningún otro. Es decir, si te llamó para hacer algo, hágalo. Si te llamó para decir algo, dígalo. Si te llamó para ejecutar algo, ejecútelo. Pero actúa en la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no en tu propia voluntad, que eso no sirve, no te sirve, no te es provecho. A mí tampoco me es provechosa. A mí no me sirve el que hagamos nuestra propia voluntad, por muy hermoso, bello, adornado que parezca. Si no viene de Dios, no sirve. No tiene, si no tiene el sello del Dios Todopoderoso, no sirve, es inútil, es pérdida de tiempo, es pérdida de todo esfuerzo humano. Alabados al Señor. Así es que hoy el Señor nos anuncia, nos recuerda que Él ha estado llevando a cabo una obra. Y esa obra es en nosotros, preparándonos para algo que Él va a hacer, para un movimiento de Dios. En la iglesia Restaurando el Tabernáculo hay un movimiento divino, no humano, divino. Y para ello el Señor viene tratando contigo y tratando conmigo, preparándonos para la buena obra que Él ya apartó, anticipó, preparó de antemano. Para eso te está preparando, para eso me está preparando, para eso está preparando muchas vidas que anduvieron de espaldas al evangelio, siempre de espaldas al Dios del cielo, en su propio pecado, que han sido tocados, que han sido ministrados, que han sido llamados a arrepentimiento y que el Señor, por su Espíritu Santo, va a traer a la iglesia una obra que involucra al ya nacido de nuevo, una obra que involucra al que va a nacer de nuevo, una obra que involucra a la familia que ya llegaron a la iglesia y a las familias que van a llegar a la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Pablo fue aforismenos, apartado para un propósito. Tú también. No hay ser humano alguno a quien Dios haya llamado que no haya apartado para una obra, porque el Señor nos da puntada sin duda al decir de nuestras abuelitas costeñas. El Señor te ha llamado con propósito. Es decir, la salvación en Cristo implica, por un lado, en la vida nueva, consagración. Y por otro lado, en la vida nueva implica servicio. Hay que servir. Por eso el Señor en esa mañana dominical me decía, tú me pides y me pides y me pides y ¿qué me das tú? Alabado al Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. A veces nos volvemos pedigüeños. Pide, 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 pide. Pero no echamos de ver, no caemos en cuenta que hay algo que el Señor está pidiendo de nosotros. Él pide algo de nosotros, hermano. Alabado sea Jesús. Vamos al punto número 5 de esta corta predicación. Las buenas nuevas proceden de Dios.
evangelio, buenas nuevas. Vamos a Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Alabado sea el Señor. El mensaje del evangelio es la proclamación de la doctrina de la cruz. No hay Pentecostés sin que haya Calvario. Primero el Calvario, luego Pentecostés. Y hay algunos que quieren saltar olímpicamente, dar un salto cuántico y pasar desde el momento en que se convierte a Pentecostés sin haber pasado por el Calvario. El Calvario, un hecho histórico. Cristo Jesús, en condición de Dios y en condición de hombre, murió por la humanidad y se cumple todo el andamiaje, gran parte del andamiaje profético que tiene que ver con el ungido, con el santo, con el Mesías, con el Cristo. Nadie podía reemplazar a Jesucristo en la cruz del Calvario. Cumplió el papel perfectamente de mediador, enviado por el Padre y enviado al Padre por nosotros en la cruz del Calvario, verdadero mediador. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual hallemos salvación, sino el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Pero la cruz del Calvario, como lo cantábamos, como lo escuchábamos en la canción anterior, es un recordatorio para nosotros de un sacrificio que Dios en la persona de Jesucristo llevó a cabo. Es un recordatorio de la palabra del Señor. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, todo aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y nieguese a sí mismo y sígame. Y hay muchos que reniegan de los sufrimientos. Hay algunos que incluso dicen, yo no busco, ¿saben por qué yo no busco mucho al Señor? Porque cada vez que le busco más, Satanás me ataca. Cobarde, arrepiéntete de ese pecado, arrepiéntase de esa actitud cobarde. No busco al Señor porque cuando yo busco mucho al Señor, Satanás me busca para atacarme. Que ataque, que venga, que está vencido. Y si viene, lanza el ristre contra nosotros, le saldremos a él en el nombre del Cristo que le venció y le exhibió públicamente, triunfando sobre él y sus huestes de maldad en la cruz del Calvario. ¿Miedo a qué? El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Alabado sea el Señor. El mensaje de la cruz, que para muchos es vergonzoso, se avergüenzan de la cruz de Cristo. Y si el hombre que dice ser cristiano se avergüenza de la cruz de Cristo, el Cristo que murió en la cruz no lo confesará delante del Padre eterno. Vamos a 1 Corintios 1:18. El mensaje del evangelio es la proclamación de la obra divina, la doctrina de la cruz. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 2, los primeros 2 versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que la cruz para nosotros es un recordatorio de la necesidad que el cielo mismo tuvo. El cielo mismo tomó la iniciativa. Lea por un momentico Génesis 3:15. Allá hay una promesa de redención, una promesa de reconciliación de Jehová con la raza humana. Y esta promesa de reconciliación o pacto edénico ha pasado por lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Y dispensación tras dispensación, el Señor fue arrojando más luz sobre esta gran verdad, la redención en Cristo Jesús. Y a nosotros, estos tiempos nos han alcanzado y ya Cristo murió y ya Cristo resucitó. Así que para mí, cada vez que yo hablo y recuerdo, cada vez que a mi memoria llega la cruz del Calvario, la doctrina de la cruz, en mí hay un profundo agradecimiento, porque de no haber sido por la cruz de Cristo, entonces hoy, ¿qué nombre tendríamos nosotros?
Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. El siervo no es mejor ni mayor que su Señor. Si nuestro amado Señor Jesucristo sufrió lo indecible en una cruel cruz, que de ti y que de mí. El discípulo no es mejor ni mayor que el maestro. El maestro sufrió, y vaya de qué manera, en la cruel cruz del Calvario. Si él sufrió así, tú que eres el discípulo, yo que soy el discípulo, no sufriremos. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Lo que el Señor nos recuerda en esta mañana. Eso le pasó a Pablo y eso le pasa a aquel que no es Pablo. Eso le pasa a Juan, eso le pasa a Hermenegildo, eso le pasa a Pablo, eso le pasa a Guillermo, a todo el mundo le pasa eso. Cuando es llamado y apartado para el servicio del Señor, en el mundo tendréis aflicción, es la promesa del Señor. En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, el Señor ora al Padre diciendo: Padre, te pido no que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. He ahí la oración del Señor. Aleluya. Vamos al blanco, vamos a leer Gálatas 1:8. Vamos a seguir, ahí hay una cita que viene. Mira lo que dice allí. Por esta causa, por lo que se dice en 1 Corintios 1:18, por lo que se dice en 2 Corintios, los primeros 2 versículos, por eso, hermano, por esta causa no es modificable. Vamos a leer Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea apartado para el juicio del Señor. Pegados al Señor, sumisos al Señor, dependiendo del Señor, de su misericordia, que es mejor que la vida misma. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra ahí mismo, en Romanos, dice, en el versículo dice que él había prometido antes, por sus profetas en las santas escrituras. El evangelio fue prometido de antemano, proehengeleit, de pro, que significa antes, y de angelo, que significa prometer. Proepengelait, eso fue prometido a nosotros. Evangelio prometido de antemano. Ahora bien, esta promesa de Dios involucra la muerte expiatoria del Señor, porque iba a ser por muerte expiatoria, iba a ser por muerte. El Cordero Pascual, en ocasión de la Pascua, Jesucristo se presentó como el agente del sacrificio, o sea, se presentó como el sacrificio mismo y se presentó como el altar del sacrificio. Y de estos 3 puntos satisfizo la demanda del cielo e hizo el rol, cumplió el rol, la labor, el papel de sumo sacerdote, porque fue, reitero, él fue en la cruz del Calvario, él fue el Cordero que en ocasión de la Pascua fue sacrificado. Él fue el sacerdote, el mediador, y a la vez él fue el altar. Estos 3 elementos del sacrificio antiguo se cumplieron a cabalidad en Jesucristo, nuestro amado Señor. Alabado sea Jesús. Vamos a Gálatas 3:15. He dicho, el evangelio fue prometido de antemano y esta promesa de Dios involucra la muerte expiatoria del Señor y el perdón de pecados por fe en Jesucristo nuestro amado. Génesis 3:15 es un recordatorio de la solemne promesa unilateral que el Señor hizo para toda la humanidad, no solamente para la facción judía, que en ese momento no existía diferencia entre judíos y no judíos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la simiente, está hablando de Jesucristo el Señor. Así que él fue anticipado, como los profetas lo dijeron en el Antiguo Testamento. Aleluya. Vamos, 2 citas de referencia. Quiero que leas Éxodo, capítulo 12, los primeros
28 versículos en tu casa. Y lee también en tu casa, en tu predio, Isaías 53, del 1 al 12, y contiene esta promesa del Señor de redención para la raza humana, es decir, de reconciliación. El Padre Eterno prometió reconciliarse con el mundo perdido y pecador y con las subsiguientes generaciones, y esta reconciliación fue a través de un mediador, Jesucristo el Señor. El Evangelio proclama la persona y la obra de Cristo Jesús. Vamos a la escritura. Romanos 1, versículos 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la corona de la obra de la cruz. La victoria obtenida en la cruz es sellada, marcada, coronada con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Alabado sea Jesucristo el Señor. Sigamos adelante, que hay algo más que quiero decirles. Romanos 1:3 dice, según la carne, catasarca. Pero él también es hijo de Dios, es decir, en el espíritu. Ahí se cumple la perfecta mediación, el perfecto papel de Cristo como mediador. Catasarca, según la carne, cataneuma, según el espíritu. He ahí el verdadero papel de mediador de Cristo. ¿Quién podía morir por nosotros haciendo su sacrificio en el Calvario acepto por el Padre? Que demandaba la santidad, la justicia divina, la justicia del Padre para con el hombre. El alma que pecare, esa morirá. Así que el destino del pecador era morir. Y Cristo por eso tenía que morir en la cruz del Calvario, porque el andamiaje de la ley de Moisés, dado al pueblo judío y por extensión a toda la humanidad, esa ley mosaica fue dada por quien murió en el Calvario. Así que mal había hecho Jesús al no haber muerto, como la palabra lo estipula. Así que la muerte en el Calvario es un encuentro del Señor con algo que él no creó, la muerte misma. Y en la cruz del Calvario, él satisfizo la demanda del Padre. Él lo satisfizo. Tenía que ser Dios encarnado en la carne, porque fue de María. Alabado sea el Señor. Así que según la carne, es decir, tenía que ser hombre. Ahora bien, parte de la ley mosaica exigía que el único que podía redimir era el pariente redentor. En hebreo bíblico es el Goel. Goel, el verbo es Gaal, redimir, comprar por precio, rescatar lo perdido, hacer venganza. El único que podía hacerlo era un pariente redentor. Por eso Cristo no nos redimió en el espíritu como algunos enseñan. Se hizo carne, catasarca, según la carne. Sí, él adquirió nuestra afiliación, se hizo nuestro pariente para satisfacer la ley que él dio a Moisés al pueblo. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Dice, lea los evangelios sinópticos y entérese de la declaración de Jesucristo con respecto al cumplir o no la ley. Él dio la ley, tenía que cumplirla, pero la cumplió como el Hijo de Dios. El que vino del cielo, vino en calidad de Dios y se hizo hombre. Perfecto papel de mediador. Por eso la cruz del Calvario no la puedes olvidar. Porque en la cruz del Calvario, hoy el Señor nos recuerda que hay un compromiso que tú personalmente tienes con el Señor. Hay un compromiso que yo personalmente tengo con el Señor. Alabado sea el Dios del cielo. Según la carne, catasarca. Su padre adoptivo era descendiente de David a través de Salomón. Mateo 1:6 dice, Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. De ahí viene el padre adoptivo. Su madre descendía de David por Natán. Lucas 3:31 dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Según la carne hay plena satisfacción. Es decir,
Por donde quiera que lo mire, el sacrificio de Cristo fue absolutamente total, completo, absoluto, una vez y para siempre. Vuelvo al versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿A qué te ha llamado el Señor? Apartado para el evangelio de Dios. ¿Para qué te apartó el Señor? ¿Para qué propósito? Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En estos tiempos que el Señor nos ha permitido vivir, la iglesia, antes de la parusia o de la presencia de la manifestación gloriosa en el rapto de la iglesia, nos toca vivir tiempos angustiosos, tiempos de desazón en el corazón de muchos seres humanos. En medio de una pandemia que el Señor permitió, porque Él tiene el control de todo. Él la permitió para fustigar, para llamar la atención, para evangelizar, y vaya de qué manera, a nivel global, a nivel mundial. De manera particular en nuestro país, en medio de esta pandemia, se desató una ola invernal terrible en más de 25 departamentos en nuestro país. La lluvia ha hecho desastres, ha habido desbordamiento de ríos, ha habido desastres en el Chocó, ni se diga. Y por supuesto en la costa atlántica ha habido dificultades grandes. Fuimos visitados por el coletazo, la influencia más o menos distante de uno de los tantos huracanes en esta época de huracanes. Y todavía echamos de ver y vemos a hombres y a mujeres de espaldas por completo al Señor. En medio de toda esta tragedia, la mayoría viven de espaldas al Señor. Pero también en medio de esta tragedia, hay muchos en la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo del Señor, que no se arrepienten de su pecado, no deponen sus malas actitudes, no deponen su pésimo testimonio, sino que siguen adelante como si nada de esto estuviera ocurriendo. ¿Y qué si en estos días o en el próximo año el Señor permite otros movimientos de tierra que llamen la atención? Y todo esto es para llamar la atención al ser humano, a la iglesia, porque los juicios, es hora ya de que los juicios del Señor empiecen por la casa, empiecen por la casa. Y si empiezan por la casa, ¿dónde irá a parar el no convertido, el pecador, el inicuo, el perverso? ¿A dónde irá a parar? Pero es un llamamiento de atención. Y Pedro nos habla acerca de la necesidad de que el juicio de Dios empiece por la casa. Antes del rapto, hay un movimiento divino de limpieza, de purificación. Antes del rapto de la iglesia, el Señor ha de purificar al pueblo, y para ello está haciendo uso de la naturaleza. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, hay pasajes copiosos, abundantes, en los cuales me entero que aquellas cosas que Dios creó las puede utilizar como instrumentos de juicio en contra de una nación, en contra de una porción de una nación, en contra de individuos, de seres humanos. Y no somos la excepción. Cosas de la naturaleza el Señor está usando para llamar la atención. A ti, mi hermano, que eres miembro de esta iglesia, lo creas o no lo creas, el Señor te está llamando para que hagas algo diferente. ¿Qué es lo diferente que el Señor quiere que hagas? Santifícate, sé puro. Deja el chisme, deja la murmuración, deja el bla, 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 insulso que te aparta del camino que conduce a la vida eterna, y busca al Señor como nunca antes. Ora, clama, ayuna, lee, estudia, pregunta, ausculta, ora por el uno, ora por el otro, intercede por el uno, intercede por el otro, intercede por la iglesia para que sea más santa, intercede por los que no son de la iglesia para que lleguen a los pies de Cristo. Haz la obra de evangelista, haz la obra de misionero, haz la obra que Dios ha colocado sobre tus hombros, de predicar la palabra, de anunciar a Cristo, pero de purificarte, porque el Señor viene. Hay un movimiento de Dios en el cual estaremos. Hay un movimiento del Señor en nuestra iglesia, a lo cual nos ha llamado el Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendecimos y alabamos tu nombre. Ayúdanos a seguir muriendo a nosotros mismos en nuestros malos deseos adánicos, en nuestras perversas meditaciones. Ayúdanos
a renunciar a todo lo que el viejo hombre trae en herencia. Y ayúdanos a morir todos los días a ti. Ayúdanos a tomar todos los días leña seca y ponerla en el altar, que arda. Y ayúdanos a barrer esa ceniza y a colocar todos los días leña seca, que son las acciones santas nuestras. El morir a diario a nosotros mismos, al viejo hombre, a la vieja naturaleza adánica corrompida, para vivir una vida de abundancia en ti. Padre, ayúdanos a dar un paso de fe, a escalar peldaños en esta escalera que has puesto delante de nosotros. Ayúdanos a avanzar, no a retroceder. Ayúdanos no a poner la mirada en lo que no conviene. Ayúdanos a no involucrarnos en tonterías de niños. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a que haya perfección, madurez en nosotros. Ayúdanos a morir a nosotros mismos de tal manera que el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, sea realidad en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dices tú en tu palabra que contra estas cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.